Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a hacer una previa del siguiente evento de la UFC, que será en esta ocasión una Fight Night, pero va a ser una Fight Night de las grandes, ya que en esta ocasión es en Abu Dhabi y últimamente las Fight Nights de Abu Dhabi, las Fight Nights de los territorios árabes en general, ya sean en Abu Dhabi o en Arabia Saudita, han estado siendo eventos muy grandes, principalmente porque es el gobierno de Arabia el que paga para que se hagan estos eventos y para que precisamente se hagan con buenas peleas. La cartelera de este sábado 26 de julio, únicamente quitando el hecho de que no tiene una pelea por el cinturón, pero si tuviera una pelea por el título, si tuviera una pelea de campeonato estelarizando esta cartelera, podría ser perfectamente un pay-per-view. De hecho, lo veo más llamativo incluso que el pay-per-view que tuvimos la semana pasada en el UFC 318, simplemente porque esa cartelera estaba encabezada por el Max Holloway contra Dustin Poirier 3. Pero si no, esa cartelera realmente no destacaba tanto, porque esta de aquí sí que tiene peleas muy buenas hechas a propósito, con peleadores rankeados incluso desde las preliminares, y eso siempre habla muy bien de una cartelera, aunque sea una Fight Night. Y en esta ocasión, como evento estelar, tenemos al ex campeón de las 185 libras, Robert Whittaker, enfrentándose a Reinier de Ridder, un peleador que viene de otra promotora, que viene de One Championship y que está arrasando en el UFC, tanto que le han dado esta oportunidad, una oportunidad de meterse en el top 5 de la división de peso medio, de meterse en la conversación por el título de peso medio y de poder ganarle a un gran nombre en esta compañía. Robert Whittaker es uno de los peleadores más importantes de esta división, es un gatekeeper absoluto y sin duda alguna es una prueba difícil para cualquier peleador que esté buscando ascender. Así que vamos a hacer esta previa, vamos a analizar los dos peleadores en cuestión, vamos a analizar el cómo creo que se va a dar este combate y al final de este video daré mi veredicto. ¿Quién pienso que va a ganar? Comenzando con el ex campeón Robert Whittaker, se puede decir que Robert Whittaker es el Max Holloway de su división, es el Brandon Royval de su división, es el Jiri Prochazka de su división, es aquel peleador que sin corona, sin tener un cinturón entre la cintura, ha estado defendiendo su posición de número 1 en el ranking de peso medio durante muchísimos años. Sin tener cinturón, sin ser el campeón absoluto de la categoría, ha estado defendiendo su posición como contendiente, como miembro del top 5. Durante muchos años Robert Whittaker solo había perdido contra dos personas, contra Israel Adesanya 2 veces y contra Dricus du Plessis, los que son al día de hoy el campeón y el ex campeón de la categoría. Es decir, Robert Whittaker solamente había perdido contra dos peleadores, contra el resto todos habían pasado por Robert Whittaker y ni uno de ellos había podido superar esa prueba. Robert Whittaker es el verdadero gatekeeper del peso medio, entendiéndose el término gatekeeper como aquella persona que resguarda la categoría, aquella persona que representa un reto. Si eres capaz de enfrentarte y pasar por esta prueba, si eres capaz de ganarle al gatekeeper, estás preparado para seguir adelante, estás preparado para lo que viene, para peleadores de más alto nivel. Se puede decir que es como una catapulta, una prueba para ver qué tan altas son tus habilidades. Y realmente Robert Whittaker cumplía muy bien ese rol, porque ninguno de los peleadores de peso medio habían sido capaces de ganarle. Ni Kelvin Gastelum, ni Jared Cannonier, ni Jacare Souza, ni Marvin Vettori, ni Darren Till, ningún peleador había sido capaz de ganarle a Robert Whittaker hasta que llegó Khabib Chimaev. Khabib Chimaev obviamente es una fuerza imparable en esta división, ya lo era desde el peso welter, ahora que se encuentra mucho más fuerte y que se encuentra en mucha mejor forma, está arrasando, va a ser el siguiente contendiente por el título y tristemente esa oportunidad se la ganó derrotando a Robert Whittaker. Robert Whittaker sufrió una lesión en su mandíbula, se partió la mandíbula literalmente, se partió los dientes al ser sometido por Khabib Chimaev en el UFC 308 el año pasado y viene de esa pelea, esa ha sido su última aparición en el octágono. Por su parte, Reinier de Ridder es un ex campeón de One Championship, como ya mencioné anteriormente, de hecho es un doble ex campeón, es decir, ha sido campeón en dos divisiones de One y que viene a este UFC quizá un poco tarde,
quizá no en la mejor edad, quizá no en la mejor forma. Estamos viendo a muchos ex campeones de otras divisiones venir al UFC por las dificultades que están habiendo con la renovación de los contratos fuera de UFC. Ya sabemos que esta industria, que este deporte en general, solamente son dos tipos de promotoras, la UFC y las demás. Literalmente funciona así. La UFC es otro mundo aparte, no tiene competencia, aunque no se puede decir que es un monopolio. Casi sí que es un monopolio, así que ser campeón rentable en otra promotora es muy difícil. Y Reinier de Ridder, en cuanto tuvo la oportunidad, decidió salirse de One y entrar al UFC. Y esta decisión la tomó sabiendo que le queda muy poco a su prime, que le queda muy poco a su mejor momento deportivo, ya que está cerca de los 35 años, está cerca de lo que es el declive profesional estadísticamente hablando, y lo ha estado aprovechando muy bien, ya que en los pocos meses que lleva en el UFC ha ganado todos sus combates y todos han sido por finalización. Ha ganado 3 combates, 2 por sumisión y 1 por knockout. El más reciente de ellos, precisamente el knockout, fue probablemente la pelea que hizo que se ganara esta oportunidad de enfrentar a Robert Whittaker, ya que fue un knockout en contra de Bo Nickal, un peleador que se creía o se consideraba que podía llegar a ser una élite de este deporte, que podría llegar a ser un contendiente real por el título. Se comparaba y se hablaba de que Bo Nickal se encontraba al mismo nivel de Chimaev, y ya vimos lo que le hizo Chimaev a Robert Whittaker. Así que el hecho de que Reinier de Ridder le pasara por encima literalmente a Bo Nickal, que lo expusiera, que le hiciera ver sus debilidades y que lo noqueara de un rodillazo al hígado, haciéndolo ver mucho más humillante, pues creo que es merecedor de esta oportunidad. Reinier de Ridder ha estado muy activo. Estas 3 finalizaciones las hizo, si no me equivoco, en un plazo de tan solo 6 meses, y creo que nada más lleva como 9 meses en total en la categoría. Es decir, estaríamos hablando de una de las mejores adquisiciones del UFC en los últimos años, quizá junto con Kayla Harrison, junto con Aaron Pico, junto con Patricio Pitbull, porque son peleadores que vale la pena tener en el UFC, vale la pena tenerlos enfrentándose contra los mejores del mundo, no que brillen como campeones de otras promotoras, porque allá no hay competencia, allá no hay peleadores que se encuentran al mismo nivel. Es por eso mismo que muchas veces destacan por encima de todos, porque no tienen competencia. Una vez llegan al UFC es donde se ve de verdad el nivel competitivo que tienes. Y es por eso que muchos ex campeones de otras promotoras no han sido capaces de triunfar en el UFC. Casos como Alexander Volkov, como Michael Chandler, como Michael Venom Page. Muchos peleadores provienen de otras promotoras y son muy pocos los que han sido capaces de coronarse también como campeones en UFC. Reinier de Ridder se encuentra buscando esa oportunidad. Y ya pasando a cómo creo que se va a dar este combate, creo que este combate va a ser raro. Y permítame explicar por qué. Robert Whittaker no es un striker al uso, no es un striker estándar, no es ordinario. Se puede decir que él tiene un estilo a base de karate. Él en sus primeros días como artista marcial realmente solo hacía karate. Era un karateka que transicionó al kickboxing y que después transicionó al MMA. Un poco parecido a como lo hizo Steven Wonderboy Thompson. Por eso la influencia se les queda en el estilo. Por eso esa manera de pararse, esa manera de tener una guardia, de tener una postura, de pararse frente al rival. Una manera mucho más amplia, con las piernas mucho más separadas, con una pierna muy adelantada y con una pierna muy atrasada. Además de que Robert Whittaker es un peleador que siempre mantiene una guardia baja. Los puños los mantiene abajo para sorprender al momento de subir con ellos. Un golpe que no eres capaz de ver de dónde viene es el que más consigue hacer daño. Es especialista en eso. Además de que es uno de los peleadores que más saben ganar decisiones en UFC. Es un peleador que siempre gana por decisión. Aunque él tiene poder en las manos y aunque tiene habilidades muy destacables, realmente siempre va puntuando en los asaltos, siempre va ganando asalto tras asalto y siempre acaba ganando por decisión. Así que es muy difícil realmente descifrar el estilo de Robert Whittaker. A menos de que estés encima de él, a menos de que le representes una amenaza con los contragolpes como lo hizo Adesanya en su momento, o a menos de que vayas a derribarlo en los primeros 5 segundos como lo hizo Chimaev, no veo una manera fácil de ganarle a Robert Whittaker. Y en el caso de Reinier de Ridder,
Es un muy buen kickboxer, él proviene de los Países Bajos y hay muy buena escuela de kickboxing en ese país de Europa. De ahí proviene Ramón Dekkers, de ahí proviene Alistair Overeem, de ahí vienen muy buenos kickboxers que han sido campeones de K1, campeones de Pride, campeones de Glory, y muy buen nivel de striking en general ha salido de los Países Bajos de Holanda. Así que Reinier de Ridder es un muy buen representante de su país, además de que tiene un juego de sumisiones bastante amplio. Creo que esto es lo más fuerte que tiene Reinier de Ridder por encima de Robert Whittaker, que puede derribar y que puede someter a Robert Whittaker, que lo puede encontrar en una guillotina, que lo puede hundir en un agarre de darse, que lo puede someter con una barra de brazo, que le puede tomar la espalda, porque si no, de pie creo que es muy difícil que le ganes a Robert Whittaker. Aunque Robert Whittaker esté tocado, aunque ya no tenga la misma mandíbula, aunque quizá ya no tenga esa frescura, que ya no tenga ese prime, que ya no esté en su peak, que ya no esté en su mejor momento deportivo, sigue siendo una de las personas con más experiencia dentro de la jaula. Tiene muchos minutos de pelea, es un peleador que siempre ha ganado sus peleas importantes por decisión, contra Joel Romero, como digo, contra Kelvin Gastelum, contra Darren Till, contra Marvin Vettori, contra Jared Cannonier, contra un montón de peleadores que ya están muy bien asentados en UFC, que representaron un peligro en su momento, y aún así Robert Whittaker destacó por encima de todos. Así que creo que esta oportunidad es muy grande para The Ridder, pero creo que también el rival es muy grande para él. Creo que se va a quedar corto, a menos de que sea capaz de someter a Robert Whittaker. No veo a The Ridder superando en decisión, o no veo a The Ridder superando en asaltos a Robert Whittaker. Creo que va a sucumbir a su estilo, creo que va a sucumbir a esas combinaciones de 1, 2, 3 patada alta, que es especialista Robert Whittaker en tirar esa combinación. Creo que va a sucumbir a su control de la distancia. Ya lo digo, es una especie de Brandon Royval, es una especie de Max Holloway. Saben defender muy bien su posición, saben defender muy bien el estatus que les costó tanto trabajo conseguir. Así que son personas que han sabido mantenerse en la élite a pesar de no ser campeones, a pesar de venir de derrota, a pesar de que haya personas mejores que él en el ranking, a pesar de que haya peleadores en la conversación por el título. Ellos saben tomarse su lugar, saben tener esa paciencia, saben tomar las peleas necesarias para volver a crear su momento, para volver a reascender en el ranking. Y Robert Whittaker el año pasado sonaba por el título. Tenía 2 victorias consecutivas contra Paulo Costa, que también se me olvidó mencionarlo, pero también le ha ganado a Paulo Costa, y contra Ikram Aliskerov. Lo que pasa es que como Ikram Aliskerov pues es alguien fuera del ranking, que entró en corto aviso porque Chimaev se había caído, pues no sonaba lo suficientemente fuerte para una revancha contra Du Plessis. Si lo hubiera ganado a Chimaev, obviamente creo que estaríamos hablando que Whittaker se merecería esa oportunidad. Pero como no fue así, creo que esta es muy buena pelea para que Whittaker pueda comprobar que aún sigue perteneciendo a la élite, que aún siga demostrando que tiene fuerza, que tiene fuego, que tiene las habilidades suficientes para plantearle un problema a quien sea que quiera ascender. Se hablaba que podía enfrentarse a Caio Borralho, se hablaba de una revancha contra Cannonier. Así que no vienen peleas fáciles. Si Robert Whittaker quiere permanecer peleando, va a tener que demostrarlo. Y The Ridder es una prueba fuerte. Realmente representa una gran amenaza. Como digo, ese juego de sumisiones puede ser un verdadero problema. Pero igualmente creo que la experiencia se va a imponer en este combate. Y yo veo como ganador a Robert Whittaker por decisión unánime. No veo a Robert Whittaker finalizando a The Ridder, pero bueno, igualmente le veo ganándole fácil 4 asaltos de 5, si no es que los 5 completos. Creo que es muy fácil caer en ese juego de Whittaker de ir poco a poco hacia atrás y luego avanzar hacia adelante cuando haces daño y luego volver a retroceder para luego buscar otra vez hacer daño y avanzar. Robert Whittaker es bastante de este estilo, sabe puntuar muy bien los asaltos, sabe ejercer su presión y luego respirar para rendir. Tiene muy buen cardio, tiene mucha experiencia de decisiones a 5 asaltos. Así que creo que todas las ventajas están para Robert Whittaker, a excepción del tema de las sumisiones. Creo que si Robert Whittaker se descuida, pueden llegar a someterlo. Y eso sería peligroso porque ya vimos lo que le pasó contra Chimaev. Literal le pueden volver a partir la mandíbula y eso sería suficiente para que se acabara la pelea. Ni siquiera podría llegar a haber combate. Con que The Ridder le tome la espalda y le intenta hacer un face crank o un mataleón, con eso es suficiente para que vuelva a pasar lo mismo y se acabe este combate. Así que esperemos que eso no vuelva a pasar. Esperemos que este sea una muy buena pelea porque tiene pinta de que lo va a ser. Y esperemos que de esta pelea surja un nuevo contendiente.
Aunque tiene pinta que la pelea de contendiente al peso medio va a ser la de Borrayo contra Imavov, igualmente creo que si The Reader gana este combate o si Whittaker gana este combate, quedan en una muy buena posición para pelear contra quien sea que se desocupe en ese top 5 tan ocupado, porque de hecho la división de peso medio está bastante ocupada y quien sea que consiga una victoria en estos próximos meses será un nombre a considerar para el título. Así que veremos qué es lo que pasa y como siempre, muchas gracias a todos por ver este video. Un like, un comentario se agradece muchísimo y nos veremos en el siguiente. ¡Chao!